Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este video podcast de acción colectiva y liderazgo social. Mi nombre es Orlan Muñetones y hoy estoy acompañado con dos compañeras abogadas que han trabajado a fondo este caso. Están conmigo Gina Colmenares y Pamela Forero. Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre algo que parece cotidiano, pero que tiene implicaciones políticas y teóricas enormes. Y es cómo hacen los campesinos para vender lo que producen sin que el intermediario se lleve la tajada más grande. Y para responder esa pregunta encontramos un caso perfecto. Azochuntiva, la Asociación de Productores Agropecuarios de Gutiérrez, Cundinamarca, una organización de 493 familias que decidió organizarse, comercializar directamente y cambiar las reglas del juego. Gutiérrez, para quienes no lo conocen, es un municipio del Sumapaz cundinamarqués. Sus propios líderes dicen que allí se produce el mejor frijol del país. Arranquemos. Pamela, cuéntanos qué encontraste sobre la organización, quiénes son, cuándo surgieron y por qué. Con gusto. Azochuntiva es la Asociación de Productores Agropecuarios de Gutiérrez, Cundinamarca. Es una organización campesina fundada en el 2013, quien articula 493 familias de la región del Sumapaz. Y su principal producción es el frijol polo rojo y el cargamán, aunque también ellos trabajan el sagú, la papa y otros cultivos. ¿Y qué tipo de actor es? ¿Cómo se define jurídicamente? Mira, Azochuntiva es una organización privada sin ánimo de lucro. No es un partido político, no es una ONG externa, es lo que el profe Canté llamaría una organización territorial de base. Una asociación de productores que actúa desde el territorio, con sus propias reglas, su estructura directiva y sus propios recursos. Su representante legal y líder es Helber Forero, quien ha sido el rostro de la asociación ante instituciones como la FAO, la Agencia de Desarrollo y el gobierno departamental. Sí, y además es muy importante notar algo sobre ese liderazgo. El señor Herbert es lo que podemos denominar un líder técnico territorial. Es quien llega a gestionar los proyectos, a articular con las instituciones y a defender la calidad del frijol de Gutiérrez. Esto es lo que define el estilo de la acción colectiva de Azochuntiva. Exacto. Y para entender por qué surgió la organización, hay que entender el problema estructural que enfrenta el campesino colombiano al comercializar sus productos. En Colombia, la cadena de valor agrícola históricamente ha estado dominada por los intermediarios que compran directamente en las fincas a precios muy bajos, para luego vender en Corabastos u otras centrales de Corabastos a precios muy altos. El producto recibe apenas entre el 20 y 40% del precio final que paga el consumidor urbano. Es decir, que el campesino que pone la tierra, el trabajo, el riesgo climático, el tiempo y se queda con la parte más pequeña de la cadena. Exacto. Y Gutiérrez ilustra una paradoja de manera brutal. Produce lo que muchos dicen que es el mejor frijol del país, pero sus campesinos son los que asumen el desgaste por el tiempo y el trabajo que no es reconocido por los intermediarios. A esto se suma el aislamiento geográfico del municipio, que dificulta el acceso a mercados y encarece el transporte. Muy bien. Ya entendemos el contexto. ¿Y cuál fue la respuesta concreta de Azochuntiva? La asociación construyó un modelo de comercialización directa para aprender a vender diferente. El punto de quiebre fue el acceso del PIDAR, un proyecto integral de desarrollo agropecuario y rural ejecutado por la ADR, con apoyo técnico de la FAO, donde se trabajó con 93 familias campesinas en 3 líneas, para mejorar la producción, para fortalecer la organización internamente y sobre todo para desarrollar canales de comercialización directa. ¿Y eso sí generó resultados concretos? Claro, esto generó resultados concretos y verificables. En producción, el rendimiento por hectárea de frijol pasó de 1.5 a 1.8 toneladas, es decir, un 20% más. Pero el resultado más transformador fue el comercial. En plena pandemia, Azochuntiva logró una alianza para vender directamente a través de mercados campesinos, evitando los intermediarios. Los propios afiliados reconocían que
esa forma de vender les generaba más rentabilidad. Datos que en Cundinamarca muestran que este tipo de modelos pueden mejorar los ingresos de los productores hasta un 60%. Y hay que sumar los activos colectivos. Adquirieron una maquinaria para medir la humedad del frijol, lo que permite negociar mejor el precio con los compradores, y adecuaron instalaciones de poscosecha. Esos son bienes comunes gestionados colectivamente. Exactamente es lo que Armstrong describía en la autogestión exitosa de recursos comunes mediante reglas locales, reciprocidad y confianza. En cuanto a los aliados y redes, Asochuntiva articuló su acción con la FAO, la ADR y la Gobernación de Cundinamarca, FENALCE y recientemente el Gobierno Nacional, donde se busca la inversión de recursos para mejorar la producción. Esta organización campesina abre las puertas institucionales que el productor individual no puede tocar. Excelente. Ahora, Gina, cuéntanos cómo se construyó esa política para querer asociarse de Asochuntiva. Sí, mira, lo primero que se identificó fue el problema central, la injusticia que articula todo. Para Asochuntiva es claro, es el sistema de intermediación lo que les quita el valor de su trabajo. Esa es la base emocional y política de toda su asociación. Ahora, frente al problema central que nos acabas de mencionar, cuéntanos, ¿cómo lograron identificar quién y quiénes son el nosotros y el ellos? Mira, es muy fácil, el nosotros. Esos son los productores organizados de Gutiérrez, esos campesinos que trabajan la tierra y merecen quedarse con el valor que genera. Ese sujeto colectivo no existía, se fue construyendo en el proceso. Eso es exactamente lo que la CLAU llama la construcción del pueblo. Múltiples demandas heterogéneas, el frijolero que quería mejor precio, el productor de sagú que quería acceso a mercados y el adulto mayor que buscaba una seguridad económica. Todos ellos articulados bajo una identidad común, Asochuntiva. ¿Y el ellos, cuál es el adversario que coacciona el colectivo? Ahora bien, ese tercer elemento, el ellos, es el exterior constitutivo. Como lo llama el actor Laclau, el adversario es el sistema de intermediación abusivo que los excluye del valor que ellos mismos crean. No es una persona específica, es una estructura. Esa frontera antagónica, nosotros los productores organizados versus el mercado que nos excluye, es lo que da cohesión al colectivo. Bueno, ¿y cuál es la propuesta de solución que ofrece la creación de la asociación? La propuesta es concreta. Comercializar directamente, sin intermediarios, de manera colectiva. Es la demanda ganadora, lo que la CLAU llamaría el significado vacío, que es el derecho a comercializar directamente el producto del propio trabajo. Esta demanda es lo que suficientemente amplía para contener a todos y lo suficientemente concreta para movilizar. ¿Y qué emociones y símbolos movilizan? Uno de los símbolos movilizadores es la frase de su líder, Germán Forero, siempre dice: aquí se produce el mejor frijol del país. No lo digo yo, lo dicen los comerciantes. Esto no es una sola frase, esto no es una estadística, es un acto de dignidad campesina. La asociación moviliza el orgullo, rabia ante la injusticia, esperanza en la organización colectiva y dignidad del trabajo campesino. No funciona solo con argumentos racionales, funciona porque produce pertenencia. Y finalmente, una pregunta que no podemos dejar pasar frente a la acción colectiva es: ¿cómo describirías el tono narrativo de Asochuntiva? El tono narrativo es el técnico comunitario. No es el tono encendido del populismo tradicional ni el tono tecnocrático de un proyecto gubernamental. Es el tono de alguien que conoce el territorio, que habla con evidencias, que no promete milagros sino resultados, paso a paso. Eso se construye credibilidad y confianza. Bueno, hablemos ya sobre acción colectiva y liderazgo social y conectémonos ya con los marcos teóricos. ¿Cómo se explica Asochuntiva desde el autor Laclau? De acuerdo con Laclau, que nos dice que el pueblo no preexiste a la lucha, sino se construye cuando se articulan en una cadena las equivalencias frente a un adversario común. En este caso, el adversario es el intermediario. Eso es exactamente lo que hizo Asochuntiva. Brindar el mejor precio para el frijol, acceso a mercados para el sagú, seguridad económica para el adulto mayor, cada una diferente. Pero la organización los articuló bajo una misma equivalencia, el derecho a comercializar dignamente. Esa equivalencia fue la que construyó el sujeto colectivo y definió al adversario.
¿Cómo lo explicas y lo encaja Armstrong? Ahora bien, Armstrong nos muestra que las comunidades pueden autogestionar recursos comunes, en este caso el canal de comercialización, la maquinaria de post cosecha y el acceso a mercados, sin necesidad de privatización ni de control estatal, siempre que se construyan las reglas locales legítimas, reciprocidad y confianza. El cambio de mentalidad de los afiliados es entender que Asochuntiva es una organización de todos y que todos deben aportar. Ese es exactamente esa construcción recíproca que Armstrong describe. Y frente a lo que hablan estos autores, ¿qué pasa con la diferencia entre horda y cooperación consistente? Te voy a explicar. La acción colectiva de Asochuntiva es el opuesto de la horda. Los campesinos de Gutiérrez no actuaron por imitación irreflexiva ni por pánico colectivo. Su organización fue deliberada, gradual y basada en aprendizajes sucesivos. La propia historia muestra una evolución de una asociación que se manejaba empíricamente, sin conocimiento administrativo, a una organización actualmente con contabilidad ordenada, con estatutos claros y una estrategia comercial definida. Unidos, 493 familias tienen volumen, tienen representación, tienen poder de negociación. La cooperación consciente produce algo que le suma a los esfuerzos individuales no pueden lograr, y eso es lo que Marx llamaba la fuerza productiva de la cooperación. Individualmente, cada campesino era invisible para los compradores institucionales. Seamos también críticos. El caso de Asochuntiva, Pamela, ¿qué limitaciones encontraste? 3 tensiones principales. La primera es la dependencia institucional. Una parte del proceso fue posible gracias al PIDAR, de la EER y la FAO. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el proyecto y el apoyo externo? La sostenibilidad sin recurso externo es el gran reto. La segunda tensión es la escala. Son 493 familias, es un avance, pero frente a las dinámicas del mercado nacional todavía es pequeño. La intermediación no desapareció, solo se redujo en algún momento. Muy bien. ¿Y qué brechas han identificado? La brecha más evidente de este discurso de autonomía campesina y la realidad de dependencia institucional es que Asochuntiva constituye una narrativa de autogestión, pero su proceso más exitoso estuvo estrechamente ligado a un proyecto financiado externamente. Esto no invalida el logro, pero sí invita a preguntarse qué tan profundo es el empoderamiento organizativo cuando los recursos externos se retiran. Reconocer esas tensiones no invalida el éxito, lo hace más honesto y más útil. Bueno, hemos escuchado una gran propuesta hecha por un campesino para campesinos. Asochuntiva, quienes se asociaron para erradicar eso que durante décadas los intermediarios controlaron, la cadena de valor. Quisiera que ofreciéramos cada uno una conclusión. Gina, arranca tú. Claro que sí. Como primera conclusión hablamos de que la acción colectiva exitosa no siempre es espectacular. A veces es aprender a vender el frijol de manera diferente, pero esa transformación en la cadena de comercialización tiene efectos profundos en la vida de las 493 familias de Gutiérrez. La narrativa política no tiene que ser grandilocuente para ser efectiva, puede ser técnica, territorial y basada en resultados. Segunda, siguiendo a la CLAU, el sujeto colectivo no preexistía a la acción. Se construyó articulando demandas heterogéneas, bajo una identidad común y frente a un adversario compartido. Sin organización no hay sujeto, sin sujeto no hay acción colectiva. Y siguiendo a Armstrong, la autogestión fue posible porque se construyeron reglas locales, recíprocas y de confianza. Bueno, pues después de escucharlas, yo creo que la tercera es que a diferencia de la horda que actúa por imitación reflexiva, la acción colectiva de Asochuntiva fue deliberada, gradual y basada en aprendizajes. La cooperación consistente que Marx describía produce algo que la suma de los esfuerzos individuales no puede lograr. Y la narrativa que lo sostiene moviliza orgullo territorial, dignidad campesina y esperanza práctica, no obviamente demagógica. El proceso de fortalecimiento organizativo permitió que la asociación dejara de manejarse muy empíricamente, como lo reconoció su propio líder, y construyera una estructura directa funcional, con estados financieros ordenados y una cultura organizativa en la que todos los afiliados entiendan que Asochuntiva es una organización de todos y que todos deben aportar. Y antes de terminar este podcast, queremos compartir con ustedes un pequeño mensaje enviado por el líder de Asochuntiva.
Mi nombre es Helber Forero, soy representante legal de la Asociación de